Seguimos calibrando el impacto negativo de la guerra en Ucrania debido a todos los temores que están afectando en el ánimo inversor, tanto en el viejo continente como en Estados Unidos. Europa ha cerrado en tono negativo, con fuertes caídas de casi el 5% para el K40, del 4,4% en un DAX que ha cerrado salvando por los pelos los 13.000 puntos, 13.094, muy ajustado, como decimos. En el FTSE de Londres la caída ha sido de casi el 3,5%, el más perjudicado ha sido el MIB italiano, más de un 6% de pérdida, y el IBEX 35, 3,6%, no ha sido ni mucho menos el que peor se ha comportado, aunque nos seguimos alejando de los 8.000 puntos, 7.720,90 enteros. Así hemos cerrado en un día en el que veíamos sobre todo los niveles que marcaba uno de sus pesos pesados, como es Inditex, que ha cerrado en 20,36 € la acción, con una caída de casi el 3,8%. Ha tocado mínimos desde marzo de 2020. De hecho, los títulos han cerrado a un nivel peor que justo antes de que se aprobase el estado de alarma en España como medida ante el impacto de la crisis sanitaria. Entre los grandes perdedores de la sesión, Banco Sabadell se ha dejado un 9%, 63 céntimos de euro la acción. Amadeus, 8,6%, después de decir que también interrumpe servicios en Rusia, 52,88 €, y le ha seguido ArcelorMittal, más de un 8% de caída en 26,73 €. En el lado positivo, solo 4 compañías, Cienagas, que ha cerrado totalmente plana. Entre esas 4 compañías, Celnex, 3,9% de subida, Solaria, 1,6%, Red Eléctrica por encima del punto porcentual y Naturgy apenas un avance del 0,09%. En Estados Unidos seguimos viendo caídas, aunque menos abultadas que en Europa. El Dow Jones retrocede un 0,83%, descenso del 1,27 para el Nasdaq 100. El Standard & Poor's 500 se deja en estos momentos algo más de un punto porcentual en 4.315 puntos. Hoy, que además del impacto de la crisis geopolítica, también observábamos a una de las referencias macroeconómicas que ha sido mucho más positiva de lo que se esperaba en un inicio, que es esa creación de empleo, 678.000 nóminas no agrícolas en el mes de febrero, una cifra mucho mayor de lo que se esperaba y mayor que las más de 400.000 que se creaban en enero, y además una tasa de desempleo que ha descendido al 3,8% en la principal potencia económica del mundo. Con estas referencias saludamos a José Ricardo Rangel para conocer cómo está la sesión bursátil en México. José Ricardo, muy buenas. Bueno, pues efectivamente aquí seguimos en terrenos negativos con 1% precisamente rondando las 52.989 unidades. Día de ayer alcanzó en un momento el mercado máximos históricos el índice de precios y cotizaciones. Por otro lado, déjame comentarte que el peso sigue deteriorando. Hoy llegamos a los 20 pesos con 92 centavos por cada dólar. Esto pues importantísimo. Recordemos que la semana pasada estuvimos alrededor de los 20, de la hora 20, 30. Hoy estamos tocando los 92 centavos. Interesante también pues el acogimiento de las commodities, como bien lo has comentado, Marta, el centenario, esta moneda que pesa una onza de oro, acuñada en oro, bueno, ya está teniendo los 51,700 pesos por cada moneda. Recordemos que ayer estaba en los 50,000 pesos por cada moneda. Y bueno, en el terreno precisamente de las empresas que están acarreando al índice de precios y cotizaciones a terrenos negativos, tenemos a Cemex, esta empresa dedicada a la parte del cemento, a la parte de la construcción, que ya hemos platicado que está muy deteriorado este sector. Aquí en México, bueno, está teniendo una contracción del 4,35%. Por otro lado, la parte de consumo, Bimbo, que está teniendo 3,12% a la baja, y Kimberly, en la industria del papel, 3,12% a la baja. Las principales alzas las tenemos, y eso ya no era de esperarse. Peñoles con 1,23 a la alza, esto principalmente porque recordemos que esta minería pues tiene en su portafolio la extracción de varios materiales preciosos como lo es el oro y la plata. Y la verdad es que pues vámonos con nuestro invitado, mi querida Marta, porque vamos a tocar un tema muy especial, muy pues yo diría que hasta delicado aquí que se está pasando en México, y pues la verdad es que muy contentos de tener a nuestro invitado. Si nos haces los honores, por favor.
Así es, José Ricardo, y es que tenemos con nosotros al diputado Xavier González Cirón, con quien vamos a abordar la cobranza delegada y bueno, vamos a hablar de qué se trata más en concreto esta iniciativa. Xavier, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Visión Global. Muchas gracias a ti, esto es eso. Xavier, como decíamos, vamos a hablar de un tema como es la cobranza delegada. ¿A qué se refiere esta iniciativa que ha recibido esta denominación? ¿De qué se trata? Mira, esencialmente son créditos que tienen como garantía la nómina de los trabajadores. Son créditos muy pequeñitos. La gente lo usa para, digamos, para cubrir el mes cuando tiene necesidad de hacerlo, incluso para algunas cuestiones médicas, cuando hace falta. Ahora el sistema de salud de México público está muy deteriorado por malas decisiones del gobierno y estos créditos francamente son para liberar el paso de muchos trabajadores. Se ha multiplicado, millones de personas dependen de estos créditos para llegar al mes o para cuestiones que son verdaderamente emergencias y esta ley que quiere pasar el partido mayoritario yo la definiría como un obstáculo. Es algo que va a ser operativamente imposible que se otorguen estos créditos. Como muchas cosas que Morena, que es el partido mayoritario aquí, trata de pasar, ellos ven la posibilidad de bajar las tasas, pero lo que van a causar es que van a desaparecer los créditos. Es completamente inoperante, la ley está mal hecha, prácticamente todas las leyes que quiere pasar Morena están mal hechas y lo único que van a lograr, si pasa, que yo espero que no pase y espero que se congele en el Congreso, es que van a desaparecer estos créditos que son la última opción a finales de mes para que la gente pueda salir adelante. Entonces, eso, y a lo mejor la intención inicial pudo haber sido buena, pero cuando haces leyes tan mal hechas, vas a generar algo que no es operativo y vas a afectar a millones de personas en la realidad de su vida. Es una de muchas leyes. A mí no me preocupa tanto porque yo creo que no va a pasar. Me preocupa, por ejemplo, la reforma eléctrica, que yo voy a votar en contra absolutamente. Es una ley que por 2 o 3 cosas muy pequeñitas van a generar, si es que pasa, que yo te insisto, no tienen los votos para que pase, un estancamiento económico en este país por décadas. Es un gobierno en el cual tenemos que contenerlo los que somos de oposición. Le quedan menos de 3 años y contenerlo quiere decir que haga el menos daño posible y esta ley también tenemos que contenerla. Tenemos que evitar que ese financiamiento que hoy tienen los trabajadores lo pierdan. Y eso es lo que vendría si esta ley sucede porque está mal hecha y sería completamente inoperante, además de inconstitucional. ¿Por qué razones, Javier, sería inconstitucional? Eso sería tan atesorable que saberlo. Porque frena completamente el acceso al crédito, que es lo que queremos, y frena también la posibilidad de las empresas que hoy están dando esos préstamos de participar en el sistema financiero mexicano, mandándolos estrictamente o se convierten en bancos o se convierten en sociedades de SOFOMS o SOFOLES, o tendrían que desaparecer completamente del mercado. Entonces no los dejarían trabajar. Entonces va en contra completamente pues, de la participación de más empresas en este mercado financiero. Además, te digo algo, son créditos chiquitos, o sea, no son créditos de muchos, el equivalente a muchos miles de euros, son quizás cientos de euros o hasta menos inclusive, que sirven para cubrir el día. Entonces, completamente no sería operante tener únicamente a bancos grandes dando este tipo de créditos. Hoy hay empresas chiquitas, medianas que los están dando y pues funcionan bastante bien. Regular o ampliar la competencia sería lo mejor ahí para que las tasas bajen. Tú sabes que con más competencia, pues el consumidor tiene mejores posibilidades en el mercado. No por medio de una ley que haría completamente inoperante estos créditos. Javier, ¿habría que hacer algún cabildeo con las cámaras empresariales para...? Quizás sí. Mira, ahorita esta ley debe estar en comisiones, ya pasó el Senado, y lo que tenemos que hacer más que nada es estar vigilando esas comisiones, la Comisión de Hacienda, en fin, para evitar que pasen los términos que está. Y ya te digo otra cosa más, si le cambiamos algo, aunque sea muy poquito, tendría que regresar al Senado. Okay. Y eso nos da tiempo pues para que se acabe este gobierno y ya podamos regresar con un gobierno y con un sistema, con una Cámara de Diputados en donde no tengan la mayoría. Oye, Javier, finalmente... Adelante, Javier, perdón. Lo que necesitamos hacer es contener este tipo de leyes.
donde incluso el partido mayoritario no está completamente de acuerdo, no hay unidad en el partido mayoritario. Pero si les dan la instrucción, lo van a votar. Entonces, nos quedan 2 años y medio, hay que contenerlos para que este tipo de legislaciones no afecten al país. Y Javier, aprovechando y retomando lo que comentabas de esta posible, modificación a la ley energética, ¿cómo estamos en ese aspecto? Tú que estás dentro de la bancada que está en contra, ¿por qué razón y cómo afectaría precisamente al sector energético aquí en México? Mira, sería la ruina para el país, porque no solo es el sector eléctrico, todas las industrias necesitan electricidad. Si no hay inversión en electricidad en el futuro, inversión privada, porque la pública no tiene dinero, el gobierno no tiene dinero para invertir las cantidades que se requieren, las fábricas no van a poder abrir. México es un país completamente industrializado, es una potencia exportadora y por ahí va nuestro crecimiento económico. No podemos permitir que esa ley pase porque se frenaría el crecimiento de la industria en México, porque no habría electricidad suficiente, porque el gobierno no tiene dinero para generarla, para esas inversiones que se requieren para que crezca la planta y la generación de electricidad en México. Además de eso, es una ley completamente antiecológica. Aquí lo que quiere el gobierno, y lo digo clarititito, es utilizar el combustóleo que queda de Pemex, que es lo más contaminante que hay, y no utilizar las energías limpias como la solar o la del viento, que es lo que genera principalmente la industria privada. Hay mucha inversión ahí y podría haber más si no estuviera todavía pendiente esta ley. Ahora, nosotros tenemos los votos necesarios para que no pase. Es una reforma constitucional que requiere el 67% de los diputados y el partido en el poder no tiene los votos. Entonces yo sí le diría a los inversionistas extranjeros y nacionales que estén pendientes, que no detengan sus inversiones, que es una ley que no va a pasar. Yo voy a votar en contra y hay muchos diputados como yo que van a votar en contra, entonces no hay manera de que esto pueda avanzar. Por lo tanto, sus inversiones en México están completamente seguras. Vamos, una vez que se vote y la tiremos, vamos a tener certeza de que va a haber electricidad suficiente en México. Javier, pues te agradezco ese tema y sobre todo las precisiones, sobre todo a nivel legislatura, de cómo está la situación, pues tanto en esta materia como de la cobranza delegada, que es importantísimo, como también la reforma eléctrica. Marta, creo que tienes ahí una pregunta. Así es, quería preguntarle a Xavier por la iniciativa que tenéis en estos momentos para acoger a migrantes ucranianos. Estamos viendo pues un flujo de salida de muchos ciudadanos que ante la invasión rusa en Ucrania se están desplazando a otros territorios. ¿En qué consiste esa iniciativa? ¿Cómo les estáis acogiendo? Yo, aparte de vista, voy a la Secretaría de Exteriores a presentar la petición. Son 3 puntos los que necesitamos. Primero, otorgar visas humanitarias a todos los niños ucranianos y sus familias, sus papás, que lleguen a México. Facilitarles la llegada por medio de un puente aéreo. Ese es el punto número 1. Punto número 2, un programa educativo de emergencia con maestros que sepan hablar ucraniano y español para que los niños no pierdan sus estudios. Y punto número 3, otorgar 50,000, cuando menos 50,000 FM2. Ese es el permiso para trabajar en México de que tienen los extranjeros. Entonces, nosotros tenemos, no sé si sepas, pero en la Guerra Civil Española tuvimos un presidente, Lázaro Cárdenas, que recibió niños refugiados españoles que huían de la guerra y fueron un pilar de la economía mexicana, aportaron muchísimo cuando se hicieron adultos a esta economía. Queremos que pase lo mismo con Ucrania. Ellos están huyendo de la guerra, igual que los niños españoles en los 30s. Queremos que vengan a México, queremos que vengan con sus familias, queremos darles visas de trabajo, visas humanitarias y queremos darles ese empujón educativo para que aprendan a hablar español y se adecúen a México. Desafortunadamente, tú lo sabes, cuando viene una guerra de este tamaño, las repercusiones no son de 3 meses o 4 meses. Ucrania va a estar, pase lo que pase, destruida, va a tener un problema económico durante muchos años y un problema humanitario que hoy México está en condiciones de ayudar a resolver. Entonces, pugnamos cuando menos por 50,000 visas humanitarias y visas de trabajo, el FM2,
y el puente aéreo para que puedan venir los ucranianos a México con facilidad. Es un país que, a pesar de lo que sale en las noticias, es un país pacífico, un país donde se ve muy bien, que tiene un gran futuro económico una vez que se vaya este gobierno ineficiente de la 4T que estamos padeciendo, y que vamos a salir adelante. Espero que con muchos ucranianos, y que les salvemos lo que tienen de perspectiva de vida para que puedan tener una vida digna acá en México. Muchísimas Javier, pues, gracias. muchas gracias. Adelante, Marta, perdón. Nada, perdona, José Ricardo, que nos hemos pisado. Nada, que muchísimas gracias por este rato de análisis y sobre todo, bueno, pues por comentarnos, ¿no?, cómo están ahora los cauces de esa iniciativa en medio de la guerra que tenemos y que está impactando, ¿no?, a uno y otro lado del charco. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Muchísimas gracias también a ti, José Ricardo. Conectaremos de nuevo contigo el lunes para conocer cómo están avanzando o retrocediendo allí los mercados. Bueno, estamos viendo claramente cómo está todo impactando. Muchas gracias, José Ricardo. Volvemos el lunes. Gracias a ti, Marta. Nos vemos, amigos, ahí en España. Y nosotros ahora nos vamos con la reflexión, como todos los viernes, para cerrar la semana, de Enrique Martínez. El norte de México. Los pozos se abaten y las presas se encuentran en mínimos históricos. Es alarmante conocer la cifra de litros de agua que diariamente se pierden en la mayoría de los sistemas de nuestro país. Existen dos tipos de fugas. La primera, que es causada por la existencia de redes viejas y desgastadas. Y la segunda, es causada por gastar más agua de la estrictamente necesaria. La meta deseable, según estándares internacionales, es que cada ciudadano gastemos menos de 100 litros al día. Hay pocos municipios que lo logran en México. Saltillo es uno de ellos y es utilizado como ejemplo por otros organismos como el de Monterrey para demostrar que sí se puede lograr. Los regios gastan 165 litros diarios. El éxito en Saltillo se debe básicamente a un factor: la participación ciudadana. Ante los problemas de desabasto, la sociedad permitió la llegada de capitales privados y la conformación de una empresa mixta, Aguas de Saltillo. Desde entonces, aproximadamente 2 décadas, los ciudadanos pagamos lo que consumimos con un esquema progresivo y socialmente sensible. Las colonias populares y los adultos mayores pagan en promedio menos de 100 pesos al mes, mucho menos que las colonias residenciales. No hay quejas al respecto, porque al final de cuentas, la sociedad sabe que no hay agua más cara que la que no se tiene. La contribución puntual de la sociedad genera los recursos suficientes para invertir en infraestructura hidráulica y en tecnología de punta para una óptima administración de la red y un eficiente control de fugas. No hay que descubrir el hilo negro. La clave es involucrar a la sociedad. En marzo se celebra el Día Internacional del Agua. Aprovechemos la fecha para hacer conciencia de su cuidado, y la mejor forma de hacerlo es que todos contribuyamos de manera justa y proporcional. Te saluda tu amigo Enrique Martínez. Que tengas un excelente día. Muchas gracias, Enrique. Nosotros nos despedimos. Volveremos con más Visión Global el lunes a partir de las 6 de la tarde. Y a continuación les dejamos con algunas entrevistas a algunos de los protagonistas del Congreso Faconauto que ha tenido lugar esta semana. Un congreso con la mirada puesta sobre todo en la movilidad del futuro y en cómo el sector se está moviendo en esa transición ecológica. A continuación